Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy queremos compartir contigo un poco de la historia de las 7 maravillas del mundo antiguo, que nos hubiera encantado conocer. Fueron conocidas como el pináculo de la habilidad en la ingeniería, arquitectura y un reflejo de la belleza artística de la antigüedad. Cuando los exploradores griegos visitaron otras civilizaciones, como las egipcias, las persas, las babilonias, eligieron los puntos que ellos consideraban como más notables que ver para los futuros viajeros. Es por esto que todas las opciones estaban ubicadas al borde del Mediterráneo. Las 7 maravillas de la antigüedad que conocemos al día de hoy son una recopilación de todas esas listas. Eligieron únicamente 7. Porque ellos consideraban al número 7 como un número mágico, espiritual, que representaba perfección. Otros creen que era únicamente la suma de los 5 planetas que conocían en ese momento, más el Sol y la Luna. La pirámide de Giza o pirámide de Keops medía unos 140 metros de altura, 230 metros de base y casi 1 kilómetro de perímetro. Se mandó a construir en el año 2500 a.C. por el emperador Keops, siendo así la maravilla del mundo más antigua y la única que sigue en pie. Es la mayor de todas las pirámides de Egipto y una de las 3 que forman la necrópolis de Giza. Se necesitaron cerca de 2.3 millones de bloques para su construcción y 27.000 bloques de piedra caliza, blanca y pulida. El aspecto blanco de la pirámide duró hasta el terremoto del siglo XIV, en el que se desprendió casi la totalidad de esta piedra blanca. A pesar de la existencia de relatos y descripciones muy detalladas en los textos antiguos, tanto griegos como romanos, no hay una maravilla que sea más mística que esta. Se cree que su construcción inició en el año 600 a.C. como regalo a Nabucodonosor II a su esposa Amitis. Los jardines colgantes se encontraban a la orilla del río Éufrates. Las plantas no eran más que un fiel reflejo a las montañas de su amada. De esta forma ella nunca extrañaría su tierra natal. Los jardines por su construcción parecían estar sostenidos en el aire. Según las descripciones de la época, los jardines estaban formados por terrazas abovedadas. Las terrazas parecían estar huecas y llenas de tierra para la plantación de todos los árboles. Hoy en día se han encontrado vestigios de muros de 25 metros, un canal de irrigación y algunos arcos abovedados, aunque no se sabe si estos restos pertenecen a esa maravilla. El templo estaba ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía. Su construcción fue ordenada por el rey Cresio de Lidia y dedicado a la diosa Artemisa. Se cree que tardaron aproximadamente 120 años en construirla. Este edificio de colosales dimensiones se componía de diferentes edificios y fue destruido hasta en 3 ocasiones. En la parte inferior del santuario se encontraba una estatua dedicada a la diosa Artemisa. Dicha estatua medía 2 metros de altura y estaba fabricada en madera de vid y recubierta con oro y plata. Gracias a la impresionante belleza del templo, era visitada constantemente por reyes, comerciantes y viajeros que pagaban tributo en forma de bienes y joyas. En el templo también se albergaban estatuas y pinturas, forradas de oro y plata. Algunas esculturas hacían referencia a las amazonas. Al día de hoy solo queda en pie una columna, construida de diferentes piezas del templo. Se cree que la estatua fue realizada por Fidas en el año 430 a.C. La estatua de tamaño colosal medía 12 metros de altura y ocupaba la totalidad del templo en el que se encontraba. La estatua estaba esculpida en marfil con detalles de oro macizo. Zeus aparecía sentado en el trono, con el dorso desnudo y un manto sobre sus piernas.
En la cabeza portaba una corona de olivo. La mirada parecía dirigirla hacia abajo, lo que le dotaba un aspecto paternal. En su mano derecha sostenía una Nike, mientras que en la izquierda portaba el cetro de un águila. El manto contenía adornos de lirios y las sandalias que calzaba estaban fabricadas en oro puro. Se dice que cuando Calígula se enteró de la existencia de esta estatua, ordenó que la llevaran a Roma, que le cortaran la cabeza y que pusieran la suya en ella. Se dice que cuando los soldados iban a cumplir la orden, se escuchó una carcajada que provenía del templo, específicamente que esta risa salía de la estatua. Ante este hecho, los soldados salieron despavoridos. Posteriormente, la estatua se trasladó a Constantinopla, en la época de Teodosio II, y fue colocada en el Palacio de Lauso. Se piensa que fue allí donde fue destruida debido a un incendio. Fue el monumento funerario más grande y suntuoso, construido en el año 353 a.C. en Halicarnaso, Turquía. Este mausoleo fue encargado por la esposa de Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa. Medía 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. La estructura fue considerada como una maravilla estética. Este mausoleo sobrevivió a distintas invasiones, incluso a la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, de los árabes y de los bárbaros. Pero al final, en el año de 1404, un terremoto terminó con él. Solo se salvó un grupo escultórico que se encontraba en la parte más alta y algún friso que hoy se conserva en el Museo Británico. Fue la última maravilla construida y una de las primeras en ser destruida. El Coloso de Rodas fue construido en Grecia en el año 292 a.C. y destruida por un terremoto en el año 226 a.C. Se cree que esta estatua estaba fabricada en placas de bronce sobre un armazón de hierro. Era el dios griego Helios y medía 32 metros de altura. La base era de mármol blanco y medía 15 metros. Su peso era de unas 70 toneladas. La leyenda cuenta que la gente de Rodas vendió todas las armas que tenían de sus enemigos para poder pagar este coloso. También que fundieron las armas abandonadas para así poder aprovechar el bronce y el hierro en la edificación. Pero después del terremoto que destruyó esta estatua, los ciudadanos de Rodas no la volvieron a edificar, ya que un oráculo les dijo que el terremoto había sucedido porque el dios Helios se había ofendido. El historiador Plinio el Viejo escribió: aún acostada, despierta nuestro asombro y nuestra admiración. Al final, los restos de la estatua fueron vendidas a fuerzas enemigas. Se necesitaron cerca de 900 camellos para poder transportar todos los restos. La serie Games of Thrones hace un guiño a esta maravilla, con la estatua del titán de Bravos, que se encuentra justo en la entrada de la ciudad. Durante el reinado de Pomelo II, el arquitecto griego Sóstrato Desnido se encargó de la construcción de este faro, y le tomó cerca de una década poder terminarlo. El faro fue construido en la isla de Alejandría, Egipto, y servía como punto de referencia y como faro, gracias a las hogueras que ardían por la noche. Con una altura de 134 metros, el faro se convirtió en una de las estructuras más altas construidas durante muchos siglos. Para su construcción se utilizaron cimientos de vidrio. Con ellos querían evitar la erosión debido al constante golpe de las olas. La plataforma del edificio era cuadrada. El edificio estaba construido por bloques de mármol. En la parte más alta de este había un espejo metálico que reflejaba la luz del sol por la mañana y por la noche proyectaba la luz de las hogueras a unos 50 kilómetros a la redonda. El faro de Alejandría sobrevivió durante 1000 años, hasta que un terremoto en el siglo XIV lo derrumbó. ¿Y a ti? ¿Qué maravilla te hubiera gustado conocer? Si te gustó el video, regálanos un like y no olvides suscribirte para recibir más videos bonitos de nuestro país y del mundo. ¡Hasta la próxima!